Y damos pues inicio a la clase correspondiente al día de hoy de la materia Doctrinas Bíblicas 1. Recuerde que seguimos estudiando la doctrina de la teología propia, que es pues la doctrina que estudia a Dios Padre. Hoy vamos a ver el tema, hermanos, de los atributos de Dios, y esto está ahí en la página número 25 de su material. Así que busque la página número 25 de su material y vamos a dar inicio a el tema de los atributos de Dios, mis amados hermanos. La Biblia presenta, hermanos, una revelación de Dios de una forma limitada por las barreras de nuestro lenguaje humano, atribuyéndole a Dios elevadas características que son propias de Él y reciben el nombre de atributos. Note esto bastante importante, pues que para nosotros, hermanos, es limitado el conocimiento que tenemos del Eterno, porque nuestra mente es limitada y tal concepto, tal grandeza, hermanos, es imposible que nosotros la podamos llegar a comprender. Los atributos de Dios pueden dividirse en dos partes: los atributos incomunicables, que son los que le pertenecen exclusivamente a Dios. Esos son los atributos incomunicables. Grábese eso en su memoria. Y también lo siguiente: los atributos comunicables, que son pues aquellos que en un grado limitado se encuentran también en el hombre. También se le conocen como atributos morales, pero grábese en su mente que los atributos de Dios se dividen en dos partes, que son los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Vamos entonces a iniciar con los atributos incomunicables del Eterno, hermanos. Cada uno de ellos usted lo va a ir anotando en su material, porque ahí está el espacio para que pueda irlos anotando. Primer atributo incomunicable del Eterno es la aceidad. Dios existe por sí mismo. La fuente o la base de la existencia de Dios es Él mismo. No depende de ninguna fuerza de sí mismo para sus pensamientos, su voluntad, su poder, su consejo, su existencia y actividad. Dios no necesita, hermanos, de ninguna parte de la creación para existir, ni por alguna otra razón. Dios es absolutamente independiente y es autosuficiente. Dios no tiene necesidad absolutamente de nada ni de nadie, hermanos. Vamos a leer lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, los versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí, hermanos, podemos ver que se hace gala de este atributo del Eterno, de la aceidad de Dios. Note pues que dice que no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él no necesita absolutamente nada de nadie, hermanos. Por el contrario, la palabra continúa y nos dice que es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es el primer atributo del Eterno, amados hermanos. Dios no necesita nada de la humanidad. Vamos a leer también las citas que acá tenemos, hermanos. En el libro de Job y en el capítulo 41, versículo 11,
Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Oiga lo que dice el Señor. Con autoridad habla acá el Eterno. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. El Señor tiene absolutamente toda la razón en lo que dice, pues no hay nadie, hermanos, que le haya dado algo previamente al Señor. Luego tenemos ahí en el libro de los Salmos, capítulo 50 y versículos 10 al 12, lo siguiente. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Note que nuevamente el Señor hace gala de que Él es al quien le pertenece absolutamente todo. Él no tiene necesidad de absolutamente nada de los seres humanos. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 5 que nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego también en el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí, hermanos, nosotros podemos notar lo siguiente, que esta característica, más bien dicho, este atributo del Eterno, que es la aseidad, le pertenece también a Cristo, porque recuerde que estamos viendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Hijo también le corresponden estos atributos del Eterno. Cuando en el versículo 5 nos dice que con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, está dando por sentado que ellos ya existían, hermanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde antes de la creación. Y algo bastante bonito es que nosotros vamos a formar parte de eso en lo que estamos leyendo luego en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Oiga, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermanos, nosotros vamos a estar ahí, en esa gloria eterna, con el Rey de Reyes. Luego tenemos el segundo atributo, es eternidad. Este es otro atributo de Dios, hermanos, la eternidad. Dios, siendo el autor del tiempo, no está condicionado a él en ninguna manera. Es libre de actuar en relación al tiempo y fuera de tiempo. El Señor es eterno, hermanos. Para Él no hay tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo continuo o lineal, podríamos llamarle. Un tiempo en el que no podemos movernos nosotros ni hacia el pasado, hermanos, ni hacia el futuro. Nosotros vamos viviendo de continuo. Nosotros sí conocemos el pasado, hermanos, pero no conocemos el futuro. En cambio, el Señor es el Rey de Reyes y Él es el dueño del tiempo, hermanos. Él es eterno. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Dice de la siguiente manera: el eterno Dios es tu refugio, y acá, abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Aquí podemos notar, hermanos, que está hablando esta lectura acerca de este atributo de Dios, de su eternidad. Luego
en el libro de los Salmos, capítulo 90, desde el versículo 1 en adelante, dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Fíjese que en los primeros versículos podemos leer, hermanos, que dice: de generación en generación has sido nuestro refugio. Ahí vemos la alusión al tiempo, hermanos. Luego, pues dice que antes que naciesen los montes y que formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuevamente le está dando una connotación de su eternidad, porque no hay tiempo que pueda contenerlo al Señor. Y pues una de las citas que es bastante recurrente cuando se habla acerca de Dios en cuanto al tiempo es el versículo 4, donde dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nuevamente haciendo alusión a que para el Señor no hay tiempo, hermanos. Leamos también lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 56 y 57. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Aquí, hermanos, podemos ver nuevamente que Jesús se está atribuyendo, hermanos, la eternidad a sí mismo, porque los discípulos no entendían cuando él les decía pues de que él había de ver su día, Abraham, y ellos le preguntan: ¿y has visto a Abraham? Claro que sí, hermano, porque Jesús es eterno, así como el Dios Todopoderoso, hermanos. Luego, pues, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y note lo siguiente, que aquí se hace mención también pues de más atributos del Señor. De hecho, esta cita nos va a salir más adelante, amados hermanos. Otro de sus atributos es la omnipresencia. Dios, en la totalidad de su esencia, penetra y llena el universo en todas sus partes. Esto significa que puede estar presente en todas partes con todo su ser al mismo tiempo. Leamos primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 28. Dice: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Leemos también el libro del profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Leamos también lo que nos dice el libro de los Salmos en el capítulo 139, versículos 7 al 10.
¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jeremías también, en el capítulo número 23, versículos 23 y 24, nos dicen: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? En estas citas que hemos leído, hermanos, hay implícita la característica de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes, hermanos. De hecho, en la que más pronunciado está, y que de hecho es la que por excelencia se utiliza para hablar acerca de que Dios está en todos lados, es el Salmo 139 en los versículos que leíamos. Otra de las características, o más bien dicho, de los atributos del Eterno, son la omnipotencia, hermanos. Dios puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer y que no vaya en contra de su propia naturaleza. Dios nunca se agota ni se desmaya por ejercer su poder. Dios todo lo puede, hermanos. Dios puede hacer lo que es posible y hasta lo que es imposible para nosotros, los seres humanos. Vamos a ver a continuación manifestaciones de su omnipotencia. Su omnipotencia sobre la creación. Leamos Génesis capítulo 1 y versículo 4. Dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. También el versículo 7 dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Luego también el versículo 10 nos dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Qué podemos ver acá, hermanos? Que prácticamente aquí es la manifestación inmensa de la omnipotencia de Dios en cuanto a la creación. Hizo la luz y la separó de las tinieblas. Dice también que hizo la expansión y separó las aguas. Hermanos, todo el acto de la creación da a mostrar el poder de Dios, hermanos, su omnipotencia. El libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40 y versículo 12, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con alabanza y con pesas los collados. Note que aquí está hablando el profeta de algo grande, hermanos. Medir las aguas, hermano, en la totalidad de lo que hay en el planeta. Los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. El Señor es el que puede hacer absolutamente todo y tiene el poder sobre la creación. Vamos a ver manifestaciones de la omnipotencia de Dios sobre los hombres. Leamos lo que nos dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 4, versículos 30 al 32. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti,
y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Manifestación clara, hermanos, de la omnipotencia de Dios sobre los hombres. Porque podemos notar que aquí cuando Nabucodonosor se jactó de sí, de su grandeza, el Señor lo humilla y le da a entender que Él es el único que tiene, como lo dice acá claramente, el dominio en el reino de los hombres. Y aparte de ello, Él lo da a quien Él quiere, hermanos. Vemos luego, pues también, las manifestaciones de su omnipresencia sobre los ángeles. Esto podemos, hermanos, verlo en el libro de los Salmos, capítulo número 103 y versículo 20. Dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Claramente, la Biblia nos dice nuevamente que el Señor manifiesta su omnipotencia, incluyendo sobre los ángeles, pues ellos ejecutan cada palabra que el Señor les diga, obedeciendo la voz de su precepto. El Señor manifiesta incluso su omnipotencia, hermanos, sobre el mismísimo Satanás. Leamos lo que nos dice el libro de Job, capítulo 1 y versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Puede ver usted nuevamente que el Señor es todopoderoso, que aquí le pone hasta límites a el mismísimo Satanás. Luego, en el capítulo número 2, ahí mismo en el libro de Job, y el versículo 6, dice: Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El Señor tiene el poder incluso de darle las órdenes, de ponerle límites, de darle directrices al mismísimo Satanás, y él va a obedecer, hermanos, porque el Señor es el omnipotente. Vayámonos luego a el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículo 41. Dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí podemos ver, hermanos, que Él tiene incluso la potestad, el poder de poder, hermanos, enviar a las personas al mismísimo infierno. Él es el único que tiene ese poder, hermanos. Por eso también las Escrituras nos dicen que debemos temer a aquel que tiene el poder, pues, de echar el alma al infierno, hermano. Dios es el Todopoderoso. Y podemos ver, pues, que Él un día va a enviar a ese fuego eterno al diablo, hermanos, y a sus ángeles. Y nada van a poder hacer para evitarlo. Por lo tanto, Dios, pues, tiene omnipotencia sobre el mismísimo Satanás. Y por eso nosotros, hermanos, debemos estar gozosos, confiados, que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Esa debe ser nuestra plena confianza. Dios tiene poder y manifiesta su omnipotencia incluso sobre la misma muerte, hermanos. Leamos lo que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Aquí está, hermanos, el Señor hablando claramente del Señor Jesús, pues, porque Él, hermanos, dice, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El Señor tiene el poder hasta sobre la misma muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, hermanos, ya no vamos a estar sujetos a servidumbre. Jesús tiene el poder por sobre la muerte, mis amados hermanos. Y esta es otra razón por la que nosotros debemos gozarnos, hermano. Es una razón, es un motivo de gozo, la omnipotencia de Dios, porque Él tiene todo el poder, hermanos, sobre la creación, sobre nosotros los hombres, sobre los ángeles, sobre Satanás y sobre la misma muerte, amados hermanos. Es motivo para que nosotros pues podamos gozarnos. Ahora, mis amados hermanos, pues vamos a cederle los micrófonos a nuestro hermano Douglas Reyes, quien nos va a apoyar pues con las siguientes diapositivas y nos va a dar lectura también a las citas bíblicas. Mi amado hermano Douglas, adelante. Ok, buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Primeramente, darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de poder llevar a cabo esta diapositiva. Igual al pastor y a todos los involucrados en este proceso. Bueno, ya el pastor estuvo hablando sobre los atributos de Dios, los atributos incomunicables que solamente le pertenecen a nuestro Señor, y los atributos comunicables que están relacionados más que todo con el hombre. Omnisciencia. Dios tiene un conocimiento completo y universal de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto incluye no solo lo real, sino también lo posible. Este conocimiento total e inmediato se basa en su eternidad y en su omnipresencia. Bueno, vamos a ver Salmo 147:5. Dice en su palabra: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, el poder del Señor es infinito, ya como el de nosotros es finito. Nosotros no logramos comprender totalmente lo que el Señor es, pero Él, en su omnisciencia, Él lo conoce todo. Como dice, hasta nos conoce prácticamente los pelitos de la pestaña. Nos conoce los pensamientos que usted tiene. O sea, Él en su conocimiento es infinito. Luego nos vamos a Salmo 104:24. Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y cuando dice beneficios, nos incluye a nosotros como humanos. Es un beneficio que tenemos prácticamente, ¿verdad?, del Señor. Entonces, es de agradecerle a Él que a través de ese conocimiento, porque el conocimiento, como dice omni, es todo. Ciencia es conocimiento. Nos vamos a Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios es Dios. Él lo conoce todo, ¿verdad? Nos vamos a ir a Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como les decía, Él conoce nuestros pensamientos. Yo sé que como seres humanos atravesamos diferentes tipos de emociones. Hay un momento que quizás no queríamos entrar a la clase. Bueno, aquí para El Salvador ahorita es un periodo vacacional por las fiestas de la capital, las fiestas agustinas. Y el ser humano, así somos.
O sea, hay un momento que nuestras emociones, tenemos emociones de tristeza, ¿verdad? Él las conoce. Hay emociones de resentimiento. Más de alguno podemos tener resentimiento. Y Él los conoce a perfección, nuestro Dios, porque Él es omnisciente. O sea, Él conoce a profundidad todo lo que nosotros podemos padecer. Yo viendo un libro de el aparato digestivo, el aparato, o sea, el corazón y todo, yo digo, qué maravilloso es Dios con su creación. Imagínense que hay un especialista, un odontólogo, el que mira la visión, un gastroenterólogo, un cardiólogo. Imagínense que por cada parte de nosotros hay un doctor, un científico, podríamos decir. Y el Señor que nos conoce todo lo que podemos tener físicamente. Entonces, es admirable todo lo que nuestro Dios hace con cada uno de nosotros. Y nosotros deberíamos de estar infinitamente agradecidos, ¿verdad? Por todo lo que nos ha hecho. Bueno, nos vamos a ir a Proverbios 15:3. En Proverbios 15:3 dice, las manifestaciones de su omnisciencia. O sea, ve todas las cosas. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí es bien importante que nosotros, como cristianos, como conocedores del Señor, Él nos mira. Yo creo que aquí la mayor parte de los que están en esta plataforma somos servidores del Señor. Uno dice, el uniforme lo tenemos que andar 7/24 los 365 días del año, porque Él nos mira, Él ve todas las cosas, como dice, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Y yo digo, decía un pastor en una predicación, llegó un muchacho y le dijo, mire pastor, fíjese que yo estoy teniendo este pecado. Por ejemplo, estoy en las drogas, ¿verdad? O me gusta el alcohol y a mí me da pena este vicio que tengo en el cristianismo. Y le dijo, ¿y a dónde bebes? Fuera de la casa. ¿Y por qué no bebes frente a tus papás? No, le dijo, ¿cómo lo voy a hacer frente a mi papá? Pero él le dijo, pero lo estás haciendo frente a Dios. De Él no nos escapamos. Él lo conoce. Como humanos somos pecadores, somos imperfectos, pero estemos siempre sabedores que el Señor todo lo que nosotros ejecutamos, y si está fuera de eso que Él quisiera para nosotros, bueno, como nos han enseñado en los otros libros que estábamos viendo, de Jeremías, si desobedecemos, vamos a tener nuestras consecuencias. Pero lo importante es que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros realicemos, a Él no lo engañamos. Quizás nos engañamos nosotros, pero ante Dios, nosotros ahí estamos vigentes, visualizados. Conoce todas las cosas. Salmo 147:4. Es bien bonito todo lo de los atributos porque uno se da cuenta de todo lo que es Dios, ¿verdad? Yo sé que todos sabemos de todo el poder que Él tiene. Dice en Salmo 147:4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Imagínense qué bonito, todos los astros del universo, Él los conoce. Y yo me pongo a pensar, a Douglas, el Señor lo conoce. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis tristezas? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Si Él conoce los astros, a usted y a mí, que Él nos ha armado, conoce lo más íntimo de nosotros. Bien bonito lo que Él menciona. En Mateo 10:29-30. Así que todo lo de los atributos del Señor es una bendición el poderlos conocer y lo sabemos, o sea, de todo lo que Él es para con nosotros y de nosotros agradarle a Él en todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Porque siempre vamos a cometer errores. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados.
Pero le digo, el Señor conoce todo lo de nosotros. Como dije, los vellos de estas cejas, los vellos al interior de la nariz, los vellos en el interior del oído. Y saben que cada vello tiene una función. ¿Verdad? Las pestañas, por algo el Señor las armó. Su vesícula, por algo el Señor la realizó. Cuando uno suda, el agua del sudor le quiere caer en los ojos y a veces se va a dar. Pero ahí hay una protección de las pestañas para que no le dañen. Y así es el Señor. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Admirable nuestro Padre que todo lo conoce de nosotros. Conoce nuestras palabras, pensamientos y necesidades. Salmos 139, del 2 al 4. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Quieras o no, nosotros hoy que estamos en este proceso, yo admiro a los pastores, a los maestros que están dando la clase porque uno siempre se pone nervioso, no crea, a pesar de que es en una plataforma digital. Yo antes de empezar, yo decía, porque no soy muy ágil para buscar los versículos bíblicos aquí porque puse papelitos, pero se me dificulta, pero yo digo, bueno, en el nombre de Dios, él ya conoce ese temor, ¿verdad? Pero aquí estamos. Mateo 6:32. Dice el Señor en su palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay un momento que uno como ser humano dice, la planificación es importante, no lo niego, y eso es bien importante. Sin embargo, a veces cuando como seres humanos, yo sé que aquí hay muchos estudiantes, quizás tienen una carga académica quizás secular, hay otros que tienen su vida laboral, hay otras personas que tienen, quizás solamente son amas de casa, pero hay una agenda que realizar. Pero dice, cada día trae su propio afán. Y yo en algún momento lo he pensado en mi vida. Yo digo, yo sé que la vida laboral lo absorbe uno, son 8 horas de estar laboralmente. Yo sé que la vida académica de teología, y que es interesante, bonito, ya Dios sabe cómo nos lleva, es otro proceso. Y yo digo, pero voy a tratar la manera de ir viviendo el día a día. Sí, hay que estudiar porque ya tenemos el examen el martes y el otro jueves, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que prepararnos, pero dejemos las cargas al Señor. Puede ser que en algún momento tengamos ansiedad, preocupación, miedo, temor. Dice 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Conoce nuestras tristezas. Éxodo 3:7. Éxodo 3:7 dice el Señor en su palabra. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Bueno, ya todos sabemos de que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Entonces el Señor sabe su clamor, sabe su necesidad, sabe su problema, sabe sus limitantes. Pero como decía en el versículo anterior del 6:32, Mateo 6, depositar las cargas. Y ya va a ver, cuando uno le pide al Señor, le clama, Él es omnisciente, Él lo conoce, Él conoce todo a perfección. ¿Cuándo nos vamos a graduar? Si nos vamos a graduar, si nos vamos a ir antes de esta tierra, antes de graduados, todos los procesos de salud, Él los conoce a perfección. Conoce nuestras debilidades. Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, no somos nada. Yo siempre lo he mencionado en algún momento determinado de nuestra vida. El ser humano a veces por naturaleza es orgulloso, es arrogante, y más cuando tiene el poder. Pero yo digo, después de muerto uno hiede, y cuando hiedemos nadie nos quiere ya en esta tierra. Entonces, ¿por qué? Porque aquí
porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Nosotros somos unos grandes débiles, ¿verdad? Tenemos muchas debilidades. Y la arrogancia es otra de las debilidades. El orgullo. El porque a veces estamos estudiando teología, ¿verdad? Queremos a veces ser diferentes a otras personas. Yo sé que el hecho de querer compartir la palabra es una bendición, pero hay un momento, yo siempre lo digo, cuando se tiene el poder, a veces nos comportamos de una forma incorrecta que no debería ser así. Como dice el Señor, como Él lo fue, ¿verdad? Conoce lo pasado, lo presente y lo futuro. Hechos 15:18, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, que hace conocer todo desde tiempos. Todo lo que hemos visto a través del Señor, ¿verdad? La historia de la iglesia, ya Él todo lo conoce. Lo que nosotros Gracias, mi hermano Douglas. Muchas gracias. Vamos pues a seguir avanzando, hermanos. Otro de los atributos del Eterno es la sabiduría. Este atributo se basa en la omnisciencia de Dios y aplica su conocimiento a la realización de sus propios propósitos para su gloria. Note que acá nos está diciendo de que este atributo está basado en su omnisciencia, porque Él lo sabe todo, hermanos. De igual manera, Él tiene toda la sabiduría. Leamos el libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 5. Dice, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Nos está hablando, hermanos, de que Él hizo los cielos con entendimiento, es decir, con sabiduría. Leamos también el libro de los Proverbios en el capítulo 3 y versículo 19. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y vamos a leer también la primera carta a los Corintios en el capítulo número 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Podemos ver acá, pues, bases bíblicas que nos hablan acerca de este atributo del Eterno. Pasamos al siguiente, que es la inmutabilidad. El estado o cualidad que no experimenta cambios. Esa es la inmutabilidad y es un atributo del Eterno. Esto significa que Dios no cambia, que nunca está en desacuerdo consigo mismo. Puede que en determinados momentos cambie su trato con los seres humanos de una dispensación a otra, pero su carácter divino permanece constante. Este es un atributo vital del Eterno, hermanos. Leamos el libro del profeta Isaías en el capítulo número 46, versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Vamos a leer la carta de Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuevamente estamos viendo que se hace pues aquí presente este atributo de la inmutabilidad del Eterno. No hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, hermanos, vamos a participar en la clase. Con lo que hemos visto hasta el momento, hermanos, ¿cómo se podría explicar la aparente discrepancia que existe en las siguientes citas? Vamos a leer lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová
de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ojo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero el libro de Números, en el capítulo 23 y versículo 19, nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a ver, hermanos, si alguien quiere participar con su opinión, lo que usted piensa, se vale en este momento dar nuestra opinión, lo que nosotros pensamos en cuanto a estas citas, que es una aparente contradicción bíblica, porque en Génesis 6:6 dice de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero Números 23:19 nos dice de que Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Dice nuestra hermana Magdalena Kailer que quiere decir que el pecado entristeció a Dios a su corazón. Amén. Buena respuesta. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera participar? Incluso pueden abrir su micrófono y pueden dar su opinión con respecto a esta cita. Pero allí en Génesis, pastor, Amén. está hablando y ya después viene el diluvio, por eso es que dice él eso, ¿vea? Y todavía Amén. él dice que es hijo de hombre, o sea, por el mismo pecado destruyó al hombre y solo dejó a 8 personas para volver a comenzar la humanidad. Amén. De hecho, eso fue lo que el Señor hizo, ¿verdad? Acabarse a toda la humanidad y solo salvar a la familia de Noé. Pero fíjense que en esta aparente contradicción dice que Dios se arrepintió, pero si acabamos de ver que Él es inmutable, es decir, que en Él no hay sombra de variación, o como lo dice también Números, ¿verdad? Que no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero en Génesis 6:6 dice que se arrepintió. Fíjense, hermanos, que acá es lo bonito de estudiar la teología, porque van a haber muchas cuestiones, hermanos, muchas situaciones en las que nosotros encontremos aparentes contradicciones en la Biblia. Pero fíjese que realmente en su mayoría, las contradicciones aparentes que aparecen en la Biblia son cuestiones de traducción, cuestiones del significado de las palabras. Porque fíjese que en Génesis 6:6 y en algunas otras citas que habla acerca de que el Señor se arrepintió y que por cuestión de tiempo no las vamos a leer, hermanos, que por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 11 y versículos 35, versus primer libro de Samuel, ahí mismo en el capítulo 15 y versículo 29, habla de que Dios se arrepintió en cuanto a Saúl, pero habla también de Dios arrepintiéndose. La palabra que se utiliza en las traducciones, por lo menos en esta Reina Valera, para arrepentirse, es la palabra hebrea nakham. Y escuche los significados de esta palabra. Oiga, respirar fuertemente, lamentar, compadecer, consolar, lamentarse, vengar, aliento, aliviar, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, castigar, compadecer, compasión, consolador, consolar, consuelo, misericordia, mover, pesar, satisfacción. Y pesar hablando acerca de sentir pesadumbre. Aquí, hermanos, imagínense la diversidad de significados que tiene esta palabra. Ahí es donde al momento de hacer la traducción se debe saber qué palabra debe ser la exacta para traducir. La palabra que en realidad se acopla más a lo que significa acá, nakham, o sea, lo que se traduce como se arrepintió Dios de haber creado al hombre, es lamentar o lamentarse. Y fíjese que la Nueva Traducción Viviente, este versículo 6 del capítulo 6 de Génesis lo traduce de la siguiente manera. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Ya en esta traducción ya se le da el significado más adecuado, hermano. Y esto es un dato muy importante. Nosotros ahora como estudiantes de teología, hermanos, debemos estar bastante atentos a estas cuestiones, porque es a nosotros a quien en algún momento las personas van a cuestionar. Ahora, si alguien le llega a preguntar a usted, mire, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió de crear
al hombre, pero también dice de que él no es hijo de hombre para arrepentirse, ya tiene usted ahí la respuesta, que es pues por la traducción que se le dio a la palabra Nakam, que tiene un amplio significado, hermano. Avanzamos en otro de los atributos del Eterno. Él es soberano. Dios es el gobernador absoluto y único del universo. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Oiga, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Mire qué preciosa cita en cuanto a la soberanía del Eterno, hermano. Y fíjese que hay algo que me gusta particularmente de esta cita. Fíjese que las personas que no conocen de Dios o que son detractores del Evangelio, por lo general tienden a criticar a Dios porque dicen de que Dios es malo y que cómo un Dios de amor puede permitir tantas cosas, pero la gente tiene a veces una idea muy equivocada, o más bien dicho, desconocen al Dios eterno, hermano. Y por eso me gusta esta cita. Es cierto, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios es amor en esencia. Pero Dios mata, hermanos. Dios también quita la vida, hermanos. Él es soberano, Él da la vida. Él es el único que tiene todo el derecho de matar y quitar la vida, porque es el único ente dador de vida en toda la existencia, hermano. Por eso Él es soberano. Avanzamos con otro atributo. Él es incomprensible, hermanos. Es decir, el Señor, pues, nuestro entendimiento es tan limitado, es tan ínfimo para lograr comprender la grandeza del Eterno. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 5, versículos 7 al 9, hermanos. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Aquí está haciendo alusión a esa incomprensibilidad del Eterno. Luego ahí mismo, en el libro de Job, capítulo 11, versículos 7 al 9, dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Nótelo nuevamente que está hablando acerca de la perfección del Señor. Es incomprensible, hermanos, a la capacidad humana. Él también es inescrutable. Leamos Romanos, capítulo número 11 y versículo 33. Dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Atributo del Eterno, Él es inescrutable. Otro atributo del Eterno es la perfección. Dios es perfecto. Job capítulo 37 y versículo 16 dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Haciendo alusión pues al mismísimo Señor. Romanos 12:2 nos dice de la siguiente manera, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Nuevamente se hace mención de la perfección del Eterno. Ahora bien, hermanos, nuevamente vamos a ver si quieren participar, hermanos. ¿Cómo podemos explicar, hermanos, que la Biblia les atribuye perfección a las siguientes personas? Leamos el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Leemos también Ezequiel, capítulo 28 y versículo 12, que dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero, ¿por qué el Señor atribuye perfección, por ejemplo, a Job, hermano? Si la perfección es un atributo incomunicable del Eterno. Alguien que quiera. Amén, Pastor, pero allí es como él conoce con su atributo, él conoce el corazón, los pensamientos, entonces es por eso que le da la perfección a Job, donde le dice que es hombre recto, ¿no? Amén. Amén. Amén, pastor. Quería decir, bueno, Job fue perfecto, temeroso delante de Dios, ¿no? Amén. Se refiere, ¿no?, a su integridad moral, madurez, ¿no?, espiritual, ¿no? Fue sincero, ¿no? Él pasó, Dios le estaba probando, ¿no?, en su salud, ¿no? Porque le vino, ¿no?, pues todo. Pero Dios le devolvió, ¿no?, la salud, todo lo que él había perdido. Amén. Efectivamente, hermanos. Fíjense que nuevamente esta es cuestión de las traducciones. Porque fíjense que la palabra que se usa para atribuirle esa perfección a Job en el hebreo es la palabra hebrea tam, que significa, oigan, completo, pío, gentil, querido, íntegro, perfecto, quieto o recto. Y todos estos atributos pues se los está dando el Señor también a Job. Ahora bien, no es la misma perfección que tiene el Eterno, pues porque Él es sin defecto, sin pecado, absolutamente sin nada que lo vaya a hacer tener alguna sombra de imperfección, porque Él sí es perfecto en su totalidad. Pero acá, en la perfección que se le atribuye a Job, pues es la de su integridad, que él era recto. De hecho, están unidas las dos palabras en la cita, pues perfecto y recto lo dice de esa manera. O también, hermanos, ¿cómo explicar que la Biblia nos manda a ser perfectos como Dios es perfecto? En Mateo 5:48, el Señor nos dice lo siguiente: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí sí ya la pone más difícil, fíjense, hermanos, porque está diciendo que así como es el Padre de perfecto, tenemos que ser nosotros así de perfectos, igual que Él. ¿Cómo explicarían ustedes esto, hermano? Si alguien quiere participar. Amén. Amén, hermana Miriam. Amén. Bendiciones. Quizás una manera de explicarlo sería que al igual como el que hemos visto anteriormente, el de Job, ahí hay como una palabra clave, que dice que estaba apartado del mal. Quizás nunca vamos a llegar a la perfección divina de Dios, jamás, ¿verdad?, en este mundo. Pero la palabra clave, quizás para llegar a ser perfecto, similar a Dios, no igual a Él, similar a Él, es que nos apartemos, ¿verdad? A la palabra santos, que se refiere a nosotros, es apartados para Jehová. Y cuando nosotros estamos apartados para Jehová, estamos en la misma línea, en la misma fuente, y nos olvidamos del mundo, del pecado y de todo. Estamos en una total santidad cuando estamos en la línea, ¿verdad? Cuando estamos en la mera fuente que es Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo podría explicar si me llegaran a preguntar, ¿verdad? Si me llegaran a decir eso, de que nada más lo podemos conseguir es en apartarnos para Él. Amén. Pero nunca va a ser igual, nunca vamos a ser perfectos como Él.
a más. Amén. Podemos llegar a ser similares, pero no perfectos. Amén. Pero también el Señor dice que seamos imitadores de Él. Por eso es que viene Él y nos dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. O sea que hay que imitarlo a Él. Y imitarlo es como decía la hermana, nos tenemos que apartar de lo malo. Ser santos, y que es santo es apartado del mal. Si nosotros sabemos que estamos en las cosas de Dios, nos tenemos que apartar de las cosas del mundo. Amén. Ahí también nuestra hermana Magdalena Kailer mencionaba de que también Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, nosotros debemos ser imagen de Cristo, sujetarnos y seguir sus pasos. Mismo que nos comentaba aquí nuestra hermana Evelyn. Gracias, hermanas, por sus comentarios. Y fíjese que efectivamente el Señor nos llama a ser perfectos, pero la perfección de Dios la podemos llegar a alcanzar nosotros, así como es Él de perfecto. Fíjese que no podemos llegar a ser perfectos aquí en esta tierra como Dios lo es, pero fíjese que en esta cita bíblica, hermanos, la palabra que se utiliza es la palabra griega teleios, que tiene también ciertas connotaciones, que es completo, alcanzar madurez, maduro o perfecto. Y la connotación que se le da en este texto, fíjense que si nosotros leemos todo el contexto de Mateo, del capítulo 5, cuando el Señor está hablando prácticamente del amor, porque en el versículo 43 comienza, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si ayudáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Al leer el contexto, hermanos, cuando está utilizando acá la palabra perfecto, lo hace dando la connotación de que nuestro amor debe ser como el amor de Dios, que el amor de Dios es, según la palabra teleios, es completo, maduro, perfecto. Pues entonces nuestro amor debe ser así también para con nuestro prójimo. Esa, hermanos, es pues una de las razones por las que el Señor acá dice que seamos perfectos en cuanto al amor. Vamos a ir viendo ya rápidamente, hermanos, ahora los atributos comunicables de Dios, porque ya vimos todos aquellos que son los incomunicables. Ahora vamos pues con los atributos comunicables de Dios. Recuerde que los atributos incomunicables son los que le pertenecen única y exclusivamente a Dios, y los comunicables son aquellos que en un grado limitado se encuentran también en el hombre y se le conocen también como atributos morales de Dios. El primero pues es la santidad. No hay duda alguna que el atributo más sobresaliente de Dios que presentan las Escrituras es su santidad. En la Biblia, Dios subraya la santidad con mandamientos directos, objetivos y visiones personales y juicios individuales, hermano. Dios subraya su santidad con mandamientos directos, objetos, visiones personales y juicios individuales. Los mandamientos directos, hermanos, pues son la ley moral, que son los 10 mandamientos. Luego tenemos la ley espiritual, que son las fiestas y las ofrendas. Y tenemos también pues la ley ceremonial, que ya habla acerca de la dieta, sanidad, etcétera, hermanos. Otro de los atributos comunicables es rectitud y justicia. La rectitud puede ser definida como la equidad moral. La justicia es la manifestación de su santidad. La rectitud se refiere particularmente al carácter de Dios. En cambio, la justicia es la manifestación de ese carácter en su trato con el hombre. Dios, pues, es justo, hermanos, en el trato
con el hombre. ¿Cómo es justo con el hombre? El Señor pues es justo recompensando lo bueno. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el Señor pues está haciendo manifiesta su justicia, recompensando lo bueno, y así también castigando lo malo. Ahí mismo, en 2 de Timoteo 4, adelantamos al versículo 14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Otro de los atributos comunicables del Eterno es que Él es veraz. Es todo lo real acerca de Dios, quien es la fuente y norma de verdad única y final. La Biblia describe al Dios que no miente, hermanos. Vamos a leer lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 6 y versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oiga, es imposible que Dios mienta. Dios es veraz, hermanos. Otro atributo comunicable es la fidelidad. Se refiere pues a su lealtad, a sí mismo y a su creación. Las Escrituras afirman que Dios es guardador de pactos, fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra, hermanos. Así como es veraz en la ejecución, en sus promesas de bendiciones, también es igualmente veraz en la ejecución de sus promesas de juicio. Leamos lo que nos dice Números en el capítulo 23 y versículo 19. Nuevamente lo repetimos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí pues podemos ver que Él mantiene esa fidelidad a su veracidad. Leamos también en la carta a los Hebreos, vámonos otra vez al Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 23, nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vemos pues nuevamente el atributo de la fidelidad de Dios. Tenemos también pues la misericordia, la gracia y el amor como atributos comunicables del Señor. Cópielos en su material. El Salmo número 103, en los versículos del 8 al 17, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y continúa la lectura hasta el versículo 17, pero acá podemos ver nosotros, hermanos, que se hace alusión a esa misericordia de Dios. La gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Leamos lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí podemos nuevamente ver pues el atributo de la gracia y pues el amor de Dios también como atributo lo podemos sustentar con base bíblica, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, que nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
como les suelo decir en algunas ocasiones, hermanos, más clara ni el agua, porque Dios es amor. Dios ama a Israel. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios también ama al mundo. Juan 3:16, conocido por todos, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios demuestra el amor para con los pecadores. Leamos lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también Dios ama a su iglesia. Es decir, Dios nos ama a nosotros que somos su iglesia. Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea qué lindo, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esta, mis amados hermanos, ha sido la clase correspondiente al día de hoy.